Muy bien, el tema que vamos a ver ahora se llama campo de velocidades plano y potencial complejo. Sobre este tema hay un apunte publicado muy completo y de hecho vamos a seguir en esta clase vamos a explicar las primeras páginas del apunte. Bueno, primero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué trata este título? Bueno, estamos hablando de que vamos a estudiar qué pasa cuando hay un campo de velocidades plano. ¿Qué quiere decir campo de velocidades? Quiere decir que hay un fluido que se está moviendo. Cuando un fluido se mueve, cada partícula del fluido se mueve con en un instante determinado, se mueve a una velocidad determinada que tiene una magnitud, tantos metros sobre segundo, y una dirección, un sentido. Como cada partícula tiene un vector velocidad, decimos que tenemos un campo de velocidades. Si el movimiento es plano, entonces decimos un campo de velocidades plano. ¿Qué quiere decir un movimiento plano? Un movimiento laminar. Pongamos que tenemos esta hoja y acá el fluido se está moviendo en forma plana, o sea que hay dos dimensiones. Es una simplificación esto. En una cañería el movimiento es tridimensional, pero bueno, para que las cuentas sean más sencillas vamos a trabajar en un plano. ¿Y potencial complejo qué tiene que ver con esto? Bueno, en principio parece que nada, porque potencial complejo habla de números complejos, función potencial, bueno, habla de un tema de análisis 3, pero vamos a tratar, justamente vamos a desarrollar este tema y vamos a ver que hay una relación que se puede establecer entre estos dos temas. Veamos. Entonces, lo que tenemos es un campo de velocidades, un vector v de xy, que es u de xy, coma, o punto y coma, b de xy. O sea, en cada punto xy de nuestro plano, del plano donde está el fluido moviéndose, en cada punto hay un vector velocidad. En cada punto xy hay un vector velocidad. Ese vector velocidad tiene, como está en un plano, dos componentes, u y b. Donde u depende de xy, b depende de xy. O sea que esto es el campo de velocidades. A cada punto, un vector de coordenadas v. Perfecto. Cada punto xy, un vector de coordenadas v. Para hacer el análisis más sencillo, vamos a hacer algunas simplificaciones. La primera simplificación es que no hay fuentes ni sumideros. No hay fuentes ni sumideros. Es decir, que el campo es solenoidal. No sé si recuerdan esta palabrita, pero la deben haber aprendido. Y eso, dicho matemáticamente, significa que la divergencia del vector velocidad es cero. La segunda simplificación o limitación que vamos a poner es que no hay torbellinos. Esto significa que el campo es irrotacional, otra palabrita que debería ser conocida. Y esto significa que el rotor del vector velocidad, del campo de velocidades, es cero. Bien, vamos a hacer un gráfico que nos va a ayudar en todas las deducciones que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestro recinto plano, no necesariamente es un rectángulo, imaginemos que es un dominio D, rodeado por una curva que vamos a llamar C. Dentro está el vector velocidad, o sea, cada punto tiene un valor de vector velocidad. Y tomemos un punto de la curva C, del borde del contorno, sobre el cual vamos a dibujar su vector normal y el vector tangencial. Para hacer esto más claro, vamos a hacer un zoom de esta parte y entonces vamos a dibujar acá ese tramo del contorno sobre el cual marcamos el vector tangencial. Vamos a marcar un eje de coordenadas horizontal, vamos a hacerlo en línea siena, un eje vertical, o sea, un eje X, un eje Y. Este es el vector tangencial, que en realidad yo lo amplié, pero pretende ser un vector diferencial tangencial. Perpendicular al mismo sería un vector o versor, si tuviera magnitud 1, un normal, diferencial n lo voy a llamar. Son vectores, y ambos tienen coordenadas en x, y. Entonces, al tangencial lo descompongo en diferencial x
y esta es la coordenada con la misma altura, diferencial y. Y el vector normal en realidad es perpendicular a este, así que las coordenadas no son cualesquiera, sino que esto que está acá mide diferencial y, ¿no es cierto? Y esto que está acá mide, vamos a marcarlo, esto mide, ¿dónde lo puedo marcar? Acá. Diferencial y esto mide menos, vamos a marcarlo acá, menos diferencial x, ¿no es cierto? Porque es esto, mide lo mismo que esto. Lo mismo que mide esto pues perpendicular, pero como está hacia abajo es menos diferencial x. Genial. Vamos a ver entonces ahora, a ver si nos entra acá, sí, yo creo que sí, el análisis de lo que vamos a llamar líneas de corriente. Veamos. Vamos a aplicar un teorema que ustedes conocen, que es el teorema de Gauss, al recinto que dimos como ejemplo, ¿no? Con su curva. El teorema de Gauss decía que la integral cerrada en la curva C, la integral de circulación en la curva C, del vector B por el diferencial normal, es la integral de superficie en D de la divergencia de vector B por diferencial de superficie. Probablemente ustedes conozcan el teorema de Gauss con una dimensión más, o sea, con un recinto que es un volumen en el espacio y un contorno que en vez de ser una curva es la superficie que rodea ese volumen. Entonces acá diría integral de superficie acá integral de volumen. Esto es lo mismo bajado una dimensión. El recinto es una superficie en el plano y el contorno es una curva, pero es lo mismo. Bueno, acá sabemos que por la condición que pusimos de campo solenoidal la divergencia de B es 0, por lo tanto la integral vale 0. Bien, entonces si la integral vale 0 quiere decir que la circulación de B multiplicada por el vector normal vale 0. Ahora bien, ¿y qué representa esta circulación de B multiplicada por el vector normal? Yo voy recorriendo la curva C del contorno y en cada punto multiplico la velocidad por velocidad normal. La velocidad por velocidad normal en esos puntos es la componente normal de la velocidad, o sea, eso me está indicando cuánto flujo está atravesando en forma perpendicular a esta curva, ¿no es cierto? Cuánto está atravesando la curva. Puede ser positivo o negativo según se está entrando o saliendo. Y si la circulación da 0, ¿qué es lo que significa? Que nada atraviesa la curva. Bueno, no exactamente nada atraviesa la curva. Hay fluido que está atravesando, pero hay lugares en donde entra y lugares en donde sale. Pero la sumatoria de todo eso da 0. Quiere decir que si por un lado entra algo, por otro lado sale ese mismo algo, y en conclusión siempre hay la misma cantidad de fluido adentro, porque si sale por un lado entra por otro, la circulación multiplicada por la velocidad normal es 0. Bueno, entonces veamos ahora, considerando que el vector B sabemos que es V, ¿no? V, y por otro lado que el versor normal dijimos que tiene componentes diferencial y menos diferencial x, o sea es diferencial y menos diferencial x. Muy bien, entonces puedo hacer la cuenta que está acá arriba, b diferencial n, integral de circulación de C en C de b diferencial n es integral en circulación de C de u por v por diferencial y menos diferencial x. O sea, esto es integral circulación en C de u diferencial y menos b diferencial x. Menos b diferencial x. Muy bien. Y esto sabemos que es 0, porque lo dice el renglón de arriba. Esta integral vale 0. Bien, entonces hemos encontrado una integral que en la curva cerrada C da 0. Ahora, ¿y si la curva cerrada no fuera C, que es la del contorno, sino que fuera cualquier curva cerrada interior? También daría 0. Porque si yo hago una curva cerrada dentro del dominio D, vale exactamente lo mismo. Este teorema vale igual, es como que defino un dominio más chico y le puedo aplicar exactamente esto y puedo volver a deducir todo esto. O sea que esto, lo que dice acá es que la integral cerrada en cualquier curva cerrada de esta función da 0. Eso no es una afirmación nueva, sino que es algo que ustedes conocen. Si la integral en cualquier curva cerrada da 0,
¿Cuánto da la integral en una curva abierta, no cerrada? O sea, entre un punto y otro punto. No sabemos cuánto da, pero lo que sí sabemos es que no depende del camino. Porque si yo parto de este punto, integro hasta este, si yo voy por este camino y vuelvo por este otro, da 0. Y si en vez de ir por este que fui, voy por este otro, por este otro, por este otro, por este otro, y siempre vuelvo por el mismo, da 0. Lo cual quiere decir que no importa por dónde vaya, la integral da lo mismo, porque siempre la integral de la ida da lo opuesto menos lo que da la integral de la vuelta, que es un valor constante. Por lo tanto, la integral no depende del camino. Entonces quiere decir que podemos definir una función potencial. A partir de un punto x0 y 0, puedo definir un punto genérico x0 y 0, y puedo definir que el valor de una función potencial es la integral, lo que valga la integral, desde ese punto genérico hasta ese punto que voy cambiando, ¿no? Desde el punto genérico, desde ese punto fijo x0 y 0, hasta un punto genérico. Entonces, de x0 y 0 la integral hasta acá es el potencial de este punto, hasta acá es el potencial de este punto, hasta acá es el potencial de este punto. Entonces, a esa función potencial la vamos a llamar psi de xy, que es la integral desde el punto x0 y 0 fijo hasta el punto genérico xy de la función potencial, que es la que está acá adentro, u diferencial x menos b diferencial y. Muy bien, a esto lo voy a llamar, esta es la primera función potencial que estamos definiendo, a esta ecuación la voy a llamar 1, porque después probablemente la vamos a mencionar. ¿Y para qué sirve esta función potencial? Bueno, supongamos que este es x0 y 0, vamos a marcarlo, x0 y 0. La integral de este punto fijo a cualquier punto me da la función potencial. ¿Y qué pasa si yo tomo, por ejemplo, dos puntos distintos, ¿no? Dos puntos z genéricos, x y. Si yo hago la integral, yo quiero la integral de este a este, de esta misma función, ¿no? De la psi. Si yo quiero integrar de acá a acá, lo que puedo hacer es pasar por acá, pues como no depende del camino, ir de acá a acá directo es lo mismo que ir de acá a acá al x0 y 0 y después venir acá. Entonces quiere decir que lo que puedo hacer es directamente la integral de acá a acá, como es esto más esto, ¿está bien? Entonces puedo decir que la diferencia, la integral entre la integral de acá a acá es menos el potencial de este punto, porque fui de acá hasta acá en vez de x0 acá. Y la de acá a acá es el potencial de este punto. Entonces al final me dio el potencial de este punto menos el de este. ¿Está bien? Entonces la integral de acá a acá, del primer punto al último, es la resta entre el potencial del último y el primero. O sea que la resta en el potencial de dos puntos me da la integral entre estos dos puntos. ¿Y qué me da la integral entre estos dos puntos? La circulación del vector b por la normal entre estos dos puntos. O sea, lo que atraviesa la línea que une estos dos puntos. Recapitulando. Si yo quiero saber, tengo dos puntos, los uno, y quiero saber cuánto fluido atraviesa esa línea de unión, tengo que hacer la diferencia entre el potencial de un punto y el potencial del otro. ¿Está bien? Bueno, fenómeno. Entonces, ¿y qué pasa si yo tengo un punto, busco otro punto que tenga el mismo potencial, otro que tenga el mismo potencial, otro que tenga el mismo potencial, otro que tenga el mismo potencial, y dibujo la línea de puntos que todos tienen el mismo potencial? Entonces, trazo una línea, una raya, que une todos los puntos de igual valor de potencial psi. ¿Cuánto fluido atraviesa esa línea? 0. Porque lo que atraviesa entre dos puntos cualquiera de esa línea es la diferencia de los potenciales, pero como todos tienen el mismo potencial, no la atraviesa nada. Entonces, si a esa línea no la atraviesa nada de fluido, quiere decir que el fluido ¿cómo está circulando? Según esa línea, tangente a esa línea. Entonces, ¿qué es esa línea? Que esa línea es una línea de corriente. Bien, hemos llegado a lo que dice el título. A obtener línea de corriente son las líneas de igual valor de psi. O sea que psi constante me da las líneas de corriente. Por eso a psi se la denomina función de corriente. Se la denomina función de corriente y las líneas de psi constante me permiten obtener las líneas de corriente. Líneas de corriente. Muy bien. Vamos a ver si podemos deducir algún par de cosas sencillas de acá. Una es que de esta expresión
de 1, se puede deducir que u es psi x y b, a ver si me cabe acá, sí, lo pongo acá, y b es, y b es menos psi derivada respecto de i, ¿no es cierto? Porque estos son las derivadas parciales, esto es la derivada parcial respecto de x, esto es menos la derivada parcial respecto de y. Esto lo voy a llamar 2. Y ahora, si recordamos que el rotor del campo vectorial B era 0, ¿qué significa que el rotor es 0? Significa que la derivada de x menos ui tiene que ser 0. Esto significaba que el rotor era 0. A este lo voy a llamar 3. Ahora bien, uniendo lo que dice 2 y 3, podemos hacer lo siguiente. Vx menos ui, pero b es esto y u es esto. Entonces voy a escribir que Vx es esto. Acá hay algo que no me gusta. Vx menos ui es 0. Sí. Ah, perdón, sí. Perdón, hay un pequeño error. Esto es u diferencial i menos b diferencial x. U diferencial i menos b diferencial x. Con razón, bueno, lo corregimos. Y entonces, u es la derivada psi i. Y menos b es la derivada respecto de x. Bien, ahora sí. Entonces ahora sí va a quedar bien. Entonces, Vx es esto derivado respecto de x. O sea, es menos psi xx. Menos psi xx. Y ui, a esto le tengo que restar ui. Ui es esto respecto de i. Psi dos veces respecto de i. Porque psi otra vez respecto de i. Sí, i. Y según dice acá, esto es 0. Igual a 0. Por lo tanto, ¿y esto quién es? Menos el laplaciano de psi. O sea que acá hemos demostrado que el laplaciano de psi vale 0. Bien, vamos a cambiar de hoja. Ahora pasamos al siguiente tema, que es líneas equipotenciales. Anterior fue líneas de corriente, ahora vamos a ver hacer una deducción relacionada con las líneas equipotenciales. Bueno, vamos a aplicar el teorema de Stokes. Teorema de Stokes, que dice lo siguiente, que la integral cerrada en C de B, pero ahora por el vector diferencial tangente, es igual a la integral de superficie D en el dominio D del rotor de B por diferencial de superficie. Y eso, nada. Otra vez, este teorema probablemente lo conozcan con una dimensión más, donde tenemos en vez de una superficie un volumen, y esto es la superficie que lo rodea. Bueno, acá lo bajamos una dimensión, entonces tenemos el rotor en una superficie y la circulación tangencial en el contorno de la superficie, que es una curva. Muy bien. Según dijimos al principio, B es irrotacional, su rotor vale 0, entonces en todo el dominio D, entonces esto vale 0. Muy bien. Entonces, ahora nuevamente consideramos que el vector velocidad es un vector de componente sub B, y el diferencial tangente, lo teníamos en el dibujito anterior, este era fácil, este tenía un componente diferencial x, diferencial y, el raro era el normal, ¿no es cierto? Bueno, entonces deducimos a partir de acá, reemplazamos, y nos da que la integral de circulación de B diferencial t es igual a integral de circulación de v por diferencial x diferencial y, esto es integral de circulación, me faltó la c, integral circulación en c de u diferencial x más b diferencial y esto, según dice acá, es 0. Muy bien, según dice el renglón de arriba, ¿no es cierto? Ahora, otra vez hacemos un razonamiento similar. Tenemos una
integral en C de una función que da 0 en una curva C. La curva C es el contorno, pero igual que antes podemos decir que podría ser cualquier curva interior, porque para cualquier curva C interior definimos un nuevo dominio más chiquito y podemos hacer todo el razonamiento idéntico. Entonces quiere decir que esta función cumple con que su integral en cualquier curva cerrada da 0 y por lo tanto su integral en cualquier curva abierta no dependerá del camino. Y por lo tanto podemos definir otra vez una nueva función potencial, phi de xy. Ahora la voy a llamar, la anterior la llamé psi, hasta la llamo phi, que es la integral entre un punto fijo x0 y 0 y un punto genérico xy de lo que está acá. U diferencial x, vamos a copiarla bien, ahora no nos equivoquemos, más b diferencial y. Bien. Ahora, de lo anterior podemos deducir, como antes, las derivas parciales. Ahora es fácil. U es la derivada phi x y b phi y. O sea, ahora, vamos a ver cómo lo pusimos antes. Bien, esta se llama función potencial. Antes le pusimos el nombre, vamos a ponerlo ahora también. Y las líneas de phi igual constante se llaman líneas equipotenciales. Equipotenciales. Bien, entonces ahora sí decía que de acá se deduce que U es phi x y B es phi, ¿no es cierto? U es la derivada parcial respecto de x, B es la derivada parcial respecto de y. A esto lo voy a llamar 4. ¿Estaba en 3? Sí, estaba en 3. Bien, y entonces acá, sin hacer ninguna cuenta, automáticamente, viéndolo, nos damos cuenta que phi x y phi son las componentes del gradiente de phi. Pero u y b eran las componentes del vector velocidad. Entonces, automáticamente podemos decir que nos dimos cuenta que el vector b es el gradiente de phi. Perfecto. Pero como por otro lado sabíamos que la divergencia de b era 0, entonces podemos decir que la divergencia del gradiente de phi es 0. ¿Y quién es la divergencia del gradiente? El laplaciano. O sea que el laplaciano de phi es 0. Bien. Antes dedujimos que el laplaciano de psi era 0. Ahora acabamos de deducir que el laplaciano de phi es 0. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de potencial complejo. A ver si me entra acá. Sí, yo creo que va a entrar. Potencial complejo. Bueno, a ver. Teníamos una expresión 2. A ver, vamos a ver. Teníamos la expresión 2 y 4. Y de 2 y 4 voy a deducir algo. Veamos. Recordamos acá, traigo la expresión 2. La expresión 2 es esta. Que U es psi y B es menos psi x. Acá tenemos que U es... La 4 es U es phi x y B es phi. Podemos igualar. U, B, B. O sea, yo puedo decir que phi x es psi. Phi x es psi y B igual B. O sea, phi es menos psi x. Phi es menos psi x. Les pongo una llavecita y esto seguro que les trae algún recuerdo, porque esto, salvando que estamos hablando de phi psi en vez de v, estas son las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea que estamos hablando, acabamos de ver que phi y psi cumplen entre sí las condiciones de Cauchy-Riemann. Interesante. Por otro lado, dedujimos que el laplaciano de phi es 0 y también en la hoja anterior el laplaciano de psi es 0. Entonces quiere decir que phi y psi son conjugadas armónicas. O sea, como el laplaciano de phi era igual al laplaciano de psi igual a 0, entonces phi, psi son un par de conjugadas armónicas. Interesante. Recién ahora empiezan a aparecer cosas de conceptos de complejos y de análisis 3, porque hasta ahora phi y psi eran la función
eran funciones relacionadas con las líneas de corriente, con el equipotencial de una función potencial de algo constante, o sea, que tiene que ver con el fluido. Hasta ahora, hasta este instante, no habíamos mencionado ningún concepto de análisis 3. Ahora empiezan a aparecer. Pero entonces, si son cuadradas armónicas, puedo armar una función holomorfa, una f de z, que será, en realidad, hasta ahora la tengo escrita como una f de xy, no de z, porque está todo en xy. Acá es la primera z que estoy escribiendo. Y esta será phi de xy más i psi de xy. Ahora bien, esta función la vamos a denominar potencial complejo del fluido. ¿Se acuerdan que el título decía, título de todo el tema, era campo plano de velocidades y potencial complejo? Acá apareció el potencial complejo. A esta función f de z, compuesta por phi de xy más i psi de xy, la denominamos potencial complejo. ¿Y ahora qué pasa si hacemos la derivada? Veamos. Hagamos f' de z. F' de z es la derivada total de f respecto de z. Digo total porque es la única variable que hay, z. Pero la derivada de z saben que la podemos hacer en cualquier camino, tiene que dar igual. Entonces en particular la voy a hacer en el camino x, que sería la parcial de f respecto de x, considerando que x y son dos variables. Es uno de los caminos, tiene que dar igual. Entonces esto es la derivada de phi respecto de x más i, la derivada de psi respecto de x. La derivada de phi respecto de x la tenemos acá, sabemos que era u, más i. La de psi respecto de x la tenemos en la hoja anterior, la vamos a buscar. La derivada de psi respecto de x es menos b. Acá está. Entonces en vez de más pongo menos ib. Esto, si dijera u más ib, sería un poco más interesante, porque serían justo las componentes del vector velocidad. Bueno, perfecto, no dice u más ib. Entonces voy a aplicar el conjugado. F más z conjugado. Eso sí da u más ib. ¿No es cierto? Bueno, y resulta que esto es una función compleja que tiene como parte de la imaginaria a las componentes, es una flecha en doble sentido, del vector velocidad. O sea que esto tiene una relación con el vector velocidad. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, lo que está diciendo esto es que en principio terminamos toda la deducción. ¿Y para qué sirve todo este tema? Bueno, este tema sirve para resolver un problema de un fluido en movimiento. Ah, mira vos, ¿cómo? Bueno, porque el problema empieza por el final de todo lo que está escrito. Tengo el campo de velocidades y yo quiero saber, bueno, ubicar las líneas de corriente, ubicar las líneas equipotenciales, ver cómo son las líneas por donde el fluido circula, etc. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo el vector velocidad, escribo una función compleja con sus componentes, u más ib. A esa función compleja la conjugo, obtengo esto. La integro, obtengo esto. Una vez que tengo esto, tengo el potencial complejo. A esta función la separo en parte imaginaria, tengo esto. Una vez que la tengo separada en parte imaginaria, la función que tengo en la parte real me da las líneas equipotenciales y la función que le tengo en la parte imaginaria me da las líneas de corriente. O sea, tengo el problema resuelto. Con dos pasitos y un poco de cuentas, tengo el problema resuelto. Aquí se ve claramente una aplicación sencilla, interesante, de las funciones de variable compleja a resolver un problema de la física real. Una pequeña conclusión adicional. De 4, ¿dónde está 4? Acá. Podemos ver que ya lo habíamos escrito, el gradiente de phi es v, ¿no es cierto? El gradiente de phi es v, tiene componentes v. Luego, de 2 está en otra hoja, 2, quiero escribir el gradiente de psi. El gradiente de psi es menos b u, ¿no es cierto?
psi x psi menos bu. Menos bu. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué pasa si yo hago el producto de ambos? Gradiente de phi por gradiente de psi. Esto da, esto por u menos b más bu, o sea, menos ub más bu, 0. Ah, caramba, ¿qué pasa si el gradiente, el producto de los gradientes da 0? Lo que pasa es que quiere decir que son perpendiculares. O sea que el gradiente de phi es perpendicular al gradiente de psi. O sea, las líneas de phi constantes son perpendiculares a las líneas de psi constantes. Las líneas de corriente son perpendiculares a las equipotenciales. Cosa que en realidad, por física, ya sabíamos. Y acá lo hemos verificado matemáticamente. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se usaría este tema. Ejemplo, este es un ejercicio que está publicado con el número anexo 9.1, a pesar de que extrañamente el anexo 9.1 es otro. Pero bueno, la función es phi de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado más x. Y lo que queremos es ver si responder varias preguntas. Primero, ¿puede ser un potencial de velocidades? Puede ser un potencial de velocidades. Bueno, para eso tenemos que ver si su laplaciano es 0. Veamos. Entonces, hagamos phi x. Phi x es 2x más 1. Hagamos phi derivada, este quedó feo. Phi derivada respecto de i es menos 2. Menos 2i, perdón. Phi xx es 2. Phi i es menos 2. Laplaciano de phi es 0. Perfecto. Y además, obviamente, las dos derivadas son continuas, o sea que las dos derivadas son continuas, o sea que esto es una función armónica, puede ser un potencial de velocidades. Phi xx y phi i son continuas, por lo tanto, phi es armónica, por lo tanto la respuesta es sí, puede ser un potencial de velocidades. Bien. La siguiente pregunta es, ¿y cuáles son las líneas equipotenciales? Las líneas equipotenciales, si queremos averiguar las líneas equipotenciales, simplemente tenemos que hacer phi igual constante. O sea, phi igual constante. O sea, x cuadrado menos y cuadrado más x igual constante, que la vamos a llamar k1. Listo. Hacemos un poco de cuentas y podemos dibujar las equipotenciales. Acá es fácil ver que con x cuadrado de x podemos completar cuadrados y esto quedarán circunferencias, ¿no? Bien, ahora queremos averiguar las líneas de corriente. Entonces, o sea, que son las líneas perpendiculares a estas. A ver, no me acuerdo si venía... Sí, las líneas de corriente, exactamente. Entonces vamos a buscar, tenemos phi, queremos psi, la conjugada armónica. Tenemos a phi, que es armónica, buscamos a psi, su conjugada armónica, que es lo que nos da, la que nos da la línea de corriente. Bueno, allá vamos. Entonces, sabemos que... o sea, vamos a... Dado una función hacia su conjugada armónica, como hicimos hace un rato. O sea, podemos aplicar Milne-Thomson o Cauchy-Riemann. Vamos a aplicar Cauchy-Riemann porque este es un caso sencillo. Entonces vamos a hacer phi x es 2x más 1. Sabemos que phi x es psi. Por lo tanto, psi, integrando esto, integrando en diferencial i, es 2xi más i más una función que dependerá de x. No le voy a llamar phi como antes, la vamos a llamar alfa de x. No le voy a llamar phi por razones obvias porque la estamos usando para otra cosa. Muy bien, ahora vamos a aplicarle la segunda función de Cauchy-Riemann para hallar alfa. Entonces vamos a hacer que phi, esto es phi, perdón, esto es psi. Entonces ahora vamos a hacer psi x, ¿sí? Porque ya usamos psi, vamos a hacer psi x para aplicar la otra. Entonces psi x es 2i
más alfa prima. Y esto tiene que ser igual a la segunda condición de Cauchy-Riemann, dice que phi es menos psi x, o sea, la primera de y es menos la segunda de x. Entonces esto es menos phi i. Phi i es, hasta acá arriba, es 2i. O sea, menos 2i, cambiada de signo es 2i. Igualando esto con esto, deducimos que 2i con 2i se cancela, alfa prima de x es igual a 0. Por lo tanto, integrando en diferencial x, alfa de x es una constante que la vamos a llamar a. Muy bien, entonces quiere decir que ya podemos escribir psi, porque es esto más alfa que la acabamos de deducir, o sea que psi de x es 2xi más i más la alfa que dio a. Bueno, otra cosa deducida. Vamos a ir recuadrando los resultados de los que nos pedían, equipotenciales, esto era que sí, y psi obtenida. Bien, ¿qué más pide esto? La ecuación de las líneas de corriente. Las líneas de corriente son las líneas de psi constante, o sea, psi igual constante, entonces 2xi más i más a constante, antes llamamos K1, ahora la llamamos K2. Recuadramos, habrá que operar para ver qué tipo de curvas son estas. Y finalmente nos piden el potencial complejo. No, finalmente nos falta una cosa más. Ahora nos piden el potencial complejo. El potencial complejo ya sabemos que es, se arma con phi y psi. ¿Dónde está phi? Está anunciado. Phi y psi. O sea, el potencial complejo f de z o f de xi, mejor dicho, en este caso, porque está expresado en xi, es phi de xi más i psi de xi. En nuestro caso, f de xi, nuestro potencial complejo es, el phi está en el enunciado, x cuadrado menos i cuadrado más x. Todo esto, vamos a poner entre paréntesis, aunque no haría falta, pero por claridad, más i por esto que está acá, que es psi. 2xi más i más a. Bien, esto que está acá, que es psi, ¿no? Y ahora nos piden el campo vectorial de velocidades. Campo de velocidades. De velocidades. Muy bien, vamos a recuadrar el anterior porque también era un resultado, uno de los ítems que pedía el ejercicio. El campo de velocidades sabemos que v tiene una relación con f' de z conjugado. Esas son las componentes de v. F' de z conjugado es... recuerden que para hallar la derivada respecto de z, lo que hacemos es derivar respecto de x, ¿no? Hacemos derivada de f respecto de, porque es una de las direcciones posibles y es perfectamente válida como valor de la derivada. O sea que esto es la derivada de phi respecto de x, en vez de más i, menos i, así ya hacemos conjugado, derivada de psi respecto de x. Entonces esto da 2x más 1 menos i, esto respecto de x da 2y. Entonces finalmente el vector velocidad de velocidades tiene componentes 2x más 1, 2y, menos 2y. Y ahí hemos terminado.